Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de la pesadilla, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría como un atributo, defender la alegría como una certidumbre, defender la alegría como algo inevitable, defender del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos del azar y también de la alegría. Defender la alegría de Mario Benedetti. Muy buenas tardes a todas, todos y todes quienes nos acompañan el día de hoy de manera virtual y de manera presencial en la presentación de la Recomendación General sobre los servicios de la Defensoría Pública en la Ciudad de México y su impacto en los derechos de acceso a la justicia y el debido proceso. El presente instrumento recomendatorio, al ser general, busca contribuir con elementos concretos a solucionar una problemática estructural específica relacionada con los derechos humanos en juego. En este caso, los derechos humanos de acceso a la justicia, debido proceso, defensa adecuada y activa para todas las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. Y de ahí agradecer la importancia de la presencia de Adrián Chávez, director general de Servicios Legales de la Ciudad de México, y de Néstor Vargas, consejero jurídico de Servicios Legales de esta ciudad. Su presencia aquí habla exactamente del impacto que tienen y la intencionalidad que tienen estas recomendaciones generales que van más a la lógica de aportar para mejorar y aportar para seguir adelante en cuestiones de modificación de cuestiones estructurales, ya algunas mencionadas por Iván García Gárate, nuestro segundo visitador. La Defensoría Pública es una institución jurídica presente en la publicación original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde 1917, la fracción novena del artículo 20, previo al derecho de las personas imputadas a elegir una defensa de oficio entre la lista de personas disponibles para brindarla, así como la obligación de la autoridad judicial de nombrar dicha defensa en el caso de que la persona imputada no hubiera señalado alguna. Dicha institución ha evolucionado a lo largo de la vigencia del texto constitucional. En 1998 fue publicada una nueva ley federal en materia que previó la prestación del servicio de Defensoría Pública en asuntos del fuero federal para garantizar el derecho a la defensa en materia penal, laboral, el amparo o en materia familiar u otras materias, así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en términos que la misma estableció. En dicha normativa se materializó la obligación de la Federación, los estados y el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, de garantizar en el ámbito de sus competencias la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurar las condiciones para un servicio profesional de carrera para las personas defensoras. En la Ciudad de México, la prestación de tan importantes servicios que contribuyen a proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas se encuentra a cargo de la Dirección de la Defensoría Pública. Con la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México en el 2017, se dio a la institución jurídica de la Defensoría Pública un papel central como un servicio autónomo con carácter especializado e imparcial. La presente recomendación general busca abordar elementos para subsanar las fallas estructurales de cara a la necesaria transformación de la institución dedicada a la orientación y representación legal de las personas que no tienen acceso a ninguna otra defensa para hacer valer sus derechos durante un proceso penal principalmente, pero también en otras materias jurídicas de gran relevancia como la familiar. Los servicios de defensoría pública tienen un origen social y son de interés público, es decir, fueron concebidos a partir de las distintas realidades y necesidades de la sociedad con el objetivo de lograr un beneficio para todas, todos y todes. Por tanto, los servicios están orientados a proteger a las personas que se encuentran en condiciones de desigualdad estructural y en desigualdad procesal, pues se reconoce que la desigualdad económica, política y social que padecen diversos grupos de la sociedad se traduce también en una desigualdad en la tutela judicial de sus derechos y en el acceso a los recursos para defenderlos y defenderse. Una defensa inadecuada genera la incertidumbre a todas las partes en el proceso, lo que es a través de la calidad, universalidad y gratuidad en la prestación de los servicios de defensoría pública,
que resulta posible garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso para todas las personas, independientemente de su condición económica, social o de cualquier tipo. Para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, resulta fundamental aportar elementos para el fortalecimiento de tan importante institución y la mejora de los servicios de la Defensoría Pública en la Ciudad de México en sus diferentes materias. Son múltiples y añejas las causas que han mermado los servicios de Defensoría Pública y se explican también por las condiciones en las que han desempeñado su labor los profesionistas jurídicos, como es el sobrenúmero de expedientes por defensor. Varios instrumentos recomendatorios han abordado la necesidad de mejorar e identificar en la prestación de servicios de defensa pública. La recomendación 4/2000 planteó la necesidad de ajustar los salarios del personal en consonancia con el fortalecimiento de las condiciones salariales para el entonces Procuraduría, de modo que pudiera mantenerse un equilibrio entre las representaciones legales. Por su parte, la recomendación 10/2014 aportó elementos para el necesario fortalecimiento de la Defensoría en el contexto de la implementación de la reforma constitucional en materia penal en el país, específicamente sobre las necesidades de recursos humanos, técnicos y operativos presupuestarios y en temas de capacitación. En el año 2018, esta comisión emitió las recomendaciones 3/2018 y 16/2018 por hechos sucedidos entre el 2013 y el 2016, en los que se determinó el incumplimiento de requisitos formales para la acreditación de las personas defensoras, con lo que se propuso trabajar en función de la generación de los protocolos internos y específicos para subsanar faltas como esta. En ese sentido, para la elaboración de la presente recomendación general y tras el análisis del universo de expedientes, se detectaron las siguientes problemáticas que se agrupan en 5 principales ejes. El primer eje hace referencia a las fallas en las condiciones estructurales. La prestación de servicios de defensoría desarrolla por medio de distintas condiciones que en algunos casos precarizan la labor de las personas defensoras públicas, pues existe una carencia de recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y presupuestarios para respaldar su labor. Se identifica la falta de personal, sobre todo en materias distintas a la penal, y la necesidad de aumentar los salarios en razón de que son personas trabajadoras de confianza que, de acuerdo con la ley, no pueden tener percepciones inferiores a las ordinarias que corresponden a las personas agentes del Ministerio Público en el nivel básico y, sin embargo, esto no sucede así. Además, es relevante mencionar que las personas defensoras públicas no cuentan con un espacio físico propio, puesto que realizan sus funciones en los centros de trabajo que se ubican en los inmuebles administrados por la Fiscalía, por lo que se enfrentan a una carencia de equipos de cómputo, mobiliario e insumos de papelería, aunado a la falta de un sistema electrónico para el registro y seguimiento de los casos que atiendan a las personas servidoras públicas, lo que resulta de suma relevancia dada la carga de trabajo que tienen. En el segundo eje, vinculado con la calidad en la prestación del servicio, se identifica la importancia de contar con el Instituto de Capacitación y el Colegio de Defensores, lo que acompañaría y potenciaría la prestación del servicio. Respecto al tercer eje, relativo a la falta de apego al principio de legalidad y los estándares de derechos humanos, resulta relevante decir que de 2014, año en la que se emitió la Ley de la Defensoría Pública, al día de hoy, es decir, 9 años después, no se ha expedido su reglamento. En este sentido, para suplir la falta de dicha reglamentación, la Dirección de la Defensoría Pública mantiene en uso el reglamento de la Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común en el Distrito Federal de 1988, lo que sin duda impacta en la falta de actualización de los estándares de derechos humanos internacionales, nacionales y locales introducidos a partir del 2011 con la reforma constitucional y en el 2017 a partir de nuestra publicación de nuestra Constitución en la Ciudad de México. En el cuarto eje está lo relacionado con los impedimentos en la actuación, es decir, con aquellas acciones u omisiones atribuibles al personal de la Defensoría que obstaculizan los derechos al acceso a la justicia y al debido proceso, y por último, que requieren de abordarse desde la perspectiva del derecho de la buena administración pública, impulsada recientemente desde la Constitución local.
Como quinto eje, se identifica la importancia de adaptar los servicios, la atención y la labor de defensa a los grupos de atención prioritaria señalados nuevamente en nuestra Constitución local. Lo anterior, ya que no hay unidades especializadas ni protocolos específicos para la atención de asuntos de personas con discapacidad, personas mayores, indígenas, afrodescendientes, mujeres víctimas de violencia, niñez, migrantes, personas jóvenes y pertenecientes a la comunidad LGBT+, que de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución son grupos de atención prioritaria que revisten un carácter distinto en las obligaciones del Estado. Esto no quiere decir que actualmente no se presten el servicio a dichos grupos, sino que la Defensoría se enfrenta al reto generalizado de utilizar herramientas metodológicas y técnico-jurídicas necesarias para el acceso a la justicia con igualdad, tales como el análisis de contexto, el enfoque diferencial, etario, de género, discapacidad, entre otros, así como el análisis interseccional. En consecuencia, se encuentra frente a un reto de realizar diversas análisis de convencionalidad para la defensa. Pongamos, por ejemplo, el respecto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y el ejercicio de su personalidad jurídica en el contexto de un juicio penal o civil. Sin la capacidad técnica para implementar ambos recursos técnico-jurídicos, la justicia no tiene posibilidad. A partir de la interdependencia y la garantía de los derechos humanos, es posible afirmar que todas las fallas se encuentran vinculadas entre sí y para atenderlas y resolverlas deben de abordarse los 5 ejes en su conjunto. De lo contrario, no será posible garantizarles a las personas el derecho pleno a todas y a todes el acceso a la justicia y el debido proceso, lo que a su vez impacta los otros derechos tales como el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, entre muchos otros. Para esta comisión, no pasa desapercibido que los cambios estructurales en los servicios de la Defensoría se darán a mediano plazo y que existen las posibilidades para modificar en lo inmediato varios factores de cara a la transición institucional para la mejora de una institución jurídica tan determinante como la Defensoría Pública. Por lo anterior, y con el objetivo de contribuir a la transformación estructural para la garantía del acceso a la justicia, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recomienda elaborar un protocolo de atención de grupos de atención prioritaria que incorpore los enfoques diferenciados de género, la ruta para la oferta y solicitud de ajustes razonables que deben de hacerse para prestar los servicios con debida diligencia. Lo anterior para tener certeza y claridad del procedimiento para el otorgamiento de los servicios de Defensoría Pública a los grupos de atención prioritaria. Segundo, realizar un diagnóstico estructural de los servicios de la Defensoría Pública, así como de las necesidades institucionales, presupuestales, de recursos técnicos, herramientas tecnológicas, perfiles profesionales y otros elementos necesarios para cumplir con la demanda del servicio de Defensoría de acuerdo con los estándares constitucionales locales del derecho a acceso a la justicia y debido proceso. Para la elaboración de dicho diagnóstico, se debe considerar la experiencia de las personas defensoras públicas que actualmente laboran como un insumo para la elaboración de estrategias y una ruta de acción que permita que en la transición al Instituto de Defensoría Pública se fortalezca su trabajo. Tercero, en la transición hacia el Instituto de Defensoría Pública se recomienda contar con un mecanismo de supervisión para el registro, verificación y seguimiento electrónico del procedimiento de cada uno de los casos atendidos por la Dirección de Defensoría Pública, de tal manera que permita el seguimiento puntual de los casos, así como el registro estadístico de los mismos para una mejora en la planeación del trabajo e identificación de necesidades. Cuarto, construirse vías para mejorar la comunicación entre las personas usuarias de los servicios de Defensoría Pública y las personas defensoras públicas para conocer la situación jurídica de las personas, las estrategias de litigio y las posibilidades de consecuencia. Uno de los principales y reiterados elementos es no, no se llega. Si se llega a comunicar, se comunica de tal manera que no se llega a entender por parte de las personas usuarias. Quinto, en la transición a la dirección de la Defensoría Pública al Instituto de Defensoría Pública, deben considerar la mejora de las condiciones laborales para las personas servidoras públicas que permitan su dignificación salarial, su capacitación y profesionalización, así como la mejora sustantiva. Sexto, conformar
y coordinar el grupo de trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, con el objetivo de trazar una estrategia para la dignificación de los espacios de trabajo de las personas de la Defensoría Pública. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reitera su compromiso en buscar la consolidación de estos puntos recomendatorios mediante la cooperación con las autoridades a los que dirige esta recomendación general. Agradezco a las visitadoras y visitadores y al personal en general de la Segunda Visitaduría General que realizó la investigación de las condiciones estructurales que conlleva a violaciones a derechos humanos de acceso a la justicia, debido proceso y defensa activa y adecuada en perjuicio de todas las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México, particularmente la de los grupos de atención prioritaria reconocidos, como ya lo mencioné, en el artículo 11 de nuestra Constitución. Muchísimas gracias.